En el Evangelio de San Mateo seguimos leyendo la palabra de Dios y nos encontramos esta vez con las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 5, que es la parte tal vez medular o una de las más importantes del Sermón del Monte. Capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Dice Jesús en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare se hará culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esas son las palabras que aparecen en el Evangelio de San Mateo y en los versos 21 en adelante. De nuevo, Jesús está poniendo de manifiesto en este pasaje que Dios mira el corazón del ser humano. Es decir, si nosotros reducimos el pecado a los actos externos, estamos equivocándonos completamente de plano. Porque, y ya lo hemos comentado, el Señor ve el corazón, ¿no? Decíamos que en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, Jesús señala que es de dentro del corazón de donde salen los malos pensamientos, los malos juicios, los adulterios, etc. Y dice Jesús que es de ahí de donde, que esa es la fuente de la contaminación de nuestro corazón. Es decir, es de ahí. Esa es la fuente de la contaminación. La contaminación no está afuera. O sea, la contaminación no es que yo me coma un pedazo de carne de cerdo. Esa no es la contaminación. La contaminación es lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi mente, lo que yo tengo en mi corazón. Ahí es donde está el problema del ser humano. Por eso Jesús le hace una advertencia a los discípulos. Porque decía a la gente, bueno, como yo no mato, no estoy violando el mandamiento. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice que si tú te refieres con una actitud hiriente, despectiva hacia tu hermano, hacia los demás, estás ya violentando el mandamiento del Señor. Que no se trata solamente de no blandir el cuchillo o disparar el arma, que la cuestión va más allá que eso. Que los sentimientos de desprecio hacia los otros, los sentimientos de mala actitud hacia los otros, constituyen también, dice el Señor, una violación del mandamiento de no matar. Interesante que en otras de las traducciones de la Biblia, y ustedes saben que a menudo me gusta comparar las traducciones y las versiones de la Biblia porque muchas veces nos ayudan a entender mejor lo que el Señor quiere decir. Y efectivamente, cuando leemos algunos de los textos de la Biblia en otra versión o en otra traducción, quizás un poco más llana, podemos entender mejor lo que está diciendo el Señor. Es interesante, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente,
que dice de esta manera. Dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por tanto, dice, si presentas una ofrenda al altar y te das cuenta de que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y anda y reconcíliate con esa persona. Y entonces ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es decir, cuando tú tratas en forma despectiva hacia los demás, cuando tú albergas hacia los demás odio, rencor, cuando tú tienes malos sentimientos hacia otras personas, quizás no lo has manifestado públicamente o no lo has dicho en forma verbal, pero dentro de tu corazón tienes una animadversión hacia las personas, entonces delante de Dios eres culpable de haber violado el mandato de Dios, el mandamiento de Dios. Así que, qué importante es que nosotros examinemos nuestros corazones y examinemos nuestras vidas y examinemos nuestras almas. Porque a Dios no le interesa que usted y yo vengamos al culto de la iglesia a cantar, a orar, a leer la Biblia, si tenemos una actitud y conservamos en el corazón actitudes de pecado, adulterio en el corazón, con la mirada o con las emociones, o tenemos en el corazón rencores, odios, animadversión, rechazo hacia la gente, venir al culto con esa actitud pretendiendo que vamos a ser aceptados como adoradores es un error. Primero necesitamos, si venimos a la casa de Dios, arrepentirnos de todo pecado y procurar tratar a las personas con la actitud que el Señor nos llama hacia los demás. Así que examinemos nuestros corazones y vigilemos cómo pensamos y cuál es nuestra actitud hacia los otros, porque esa actitud es importante para vivir y para adorar y para servir al Señor. Que Dios nos ayude a obedecer su palabra en toda su dimensión. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.